San Bartolomé es una colectividad territorial de ultramar perteneciente a Francia. Esta se ubica en el Mar Caribe a 175 kilómetros al norte del archipiélago de Guadalupe. La colectividad es uno de los 4 territorios situados en las islas de Barlovento en el noreste del Caribe que conforman las Antillas francesas, junto con Guadalupe, Martinica y la colectividad de San Martín. San Bartolomé es una isla volcánica rodeada completamente por arrecifes superficiales. Esta es la única isla caribeña colonizada por Suecia durante un tiempo significativamente largo, por lo que el escudo de armas de las islas todavía mantiene elementos de la heráldica sueca. Sin embargo, su lengua, su cocina y su cultura son claramente de origen francés. La isla es un destino popular durante las vacaciones de invierno, especialmente para el turismo de lujo durante los periodos de Navidad y Año Nuevo. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de esta poco conocida isla, que quizás hagan que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre ella. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. San Bartolomé fue descubierta en el segundo viaje de Cristóbal Colón, quien precisamente la nombró así en honor a su hermano. Ya la primera colonización europea de la isla comenzó en 1623 con la llegada de los colonos de Die, una ciudad marítima de Francia. Posteriormente el capitán francés Lombard de Poissy ocupó la isla en 1648 y entre 1651 y 1665 fue propiedad de la Orden de Malta. Y más tarde llegaron los primeros colonos, principalmente normandos y bretones. La isla fue principalmente una base de piratas. Luego San Bartolomé pasó a ser de dominio sueco entre 1785 y 1877. Estos crearon la ciudad de Gustavia, que fue un puerto libre que ayudó a la prosperidad de la isla en el siglo XIX. Y posteriormente los franceses retomaron nuevamente el control de la isla en 1877 cuando la recompraron a los suecos. Ya para el año 2003 San Bartolomé llevó a cabo unas votaciones para hacer un territorio separado de Guadalupe y en 2007 finalmente se convirtió en una colectividad territorial separada del departamento de ultramar de Guadalupe. Número 2. San Bartolomé se ubica a unos 250 kilómetros de Puerto Rico y es aún más cercana a la isla de San Martín, Saba y Anguila. Y además de la isla principal, la isla cuenta con algunos cuantos pequeños islotes. Su capital es Gustavia, cuyo nombre se debe al rey Gustavo III de Suecia y sigue siendo un reflejo del periodo sueco. La isla tiene alrededor de 21 playas, varias consideradas bastante acogedoras y con características diferentes. Con respecto al clima de la isla, este varía muy poco, suele estar entre los 20 y los 33 grados centígrados. Un día sin sol es una rareza en la isla y las lluvias son bastante impredecibles. Número 3. Según censo del 2007, la población de San Bartolomé era de 8.450 habitantes, siendo la mayoría blancos descendientes de los primeros colonos europeos. Muchos de ellos son ciudadanos franceses que trabajan en los distintos establecimientos de la isla, por lo que el francés es el idioma principal, aunque las lenguas nativas siguen sobreviviendo y también hay una pequeña minoría de residentes que hablan inglés.
Número 4. San Bartolomé tiene un pequeño aeropuerto conocido como Aeropuerto Gustave III, que sirve a pequeños aviones comerciales, regionales y charter, y su pista de aterrizaje está en la base de una suave pendiente que termina directamente en la playa de San Jay, y la senda de descenso para el aterrizaje pasa justo por encima de una rotonda de tráfico que está sobre una loma, por lo que en el despegue los aviones pasan sobre las cabezas de los bañistas que toman el sol en la playa, lo que resulta un lugar muy atractivo para los entusiastas de la observación de aviones, porque estos pasan muy pegados a tierra, aunque está prohibida esta práctica. Por otro lado, el aeropuerto comercial más cercano está en la isla San Martín, de la cual también parten ferries, siendo esta la única otra opción para llegar a San Bartolomé. Número 5. En San Bartolomé la producción agrícola es difícil dado el terreno seco y rocoso, aunque sus primeros colonos lograron producir algunas materias primas, por lo cual los isleños se enfocaron principalmente en el comercio a través del puerto de Gustavia, el cual tiene algunos lugares libres de impuestos. Y según datos de 1999, el PIB per cápita de San Bartolomé era de 26.000 euros, el cual era 10% superior a la media del PIB per cápita de la Francia metropolitana, y esto se refleja en el alto nivel de vida de sus ciudadanos. Por otro lado, la moneda oficial de la isla es el euro. Número 6. En términos de turismo, San Bartolomé ha sido considerado durante mucho tiempo como un patio de recreo de ricos y famosos, principalmente debido a sus hermosas playas, restaurantes gourmet y bares chic de alta gama. Se estima que en la isla hay alrededor de 25 hoteles, la mayoría de entre 3 y 5 estrellas. Asimismo, hay diversidad de villas privadas. Y finalmente, número 7. El rugby es un deporte muy popular en San Bartolomé. Uno de sus grandes equipos son las Barracudas, cuyo nombre deriva de un feroz pez del Caribe. Estos suelen competir con equipos de los alrededores, como por ejemplo el de la isla de Anguila. Asimismo, la isla es sede de San Barbuque, que es una carrera anual de navegación a vela alrededor de la isla. Y finalmente, la isla también suele ser muy apreciada para las sesiones fotográficas, principalmente de modelos en traje de baño. Esto debido a su belleza natural y ubicación tropical. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.